Bueno, señores, ya estamos en cabina con nuestro próximo entrevistado, pero antes, déjenme recordarles nuestros canales para que ustedes sintonicen nuestra programación. Miren, estamos en la 91.7, La Roca, emisora matriz, y tenemos el canal de Altagracia Salazar, Altagraciasa. Ustedes pueden ver esta transmisión por su Twitter, por su Instagram y por su canal de YouTube, así como un canal de YouTube de Sin Maquillaje y Sin Cuentos, y a través de Vega TV, canal 48 de Claro, y el canal 52 de Artice. Así que sigan nuestra transmisión por donde sea que a ustedes les sea posible escucharnos. El día de hoy estamos, señores, en presencia de uno de los diputados que ha marcado pautas en ese Congreso de la República Dominicana, porque ha hecho muchas aseveraciones que nos llenan de orgullo a los dominicanos, en especial a mí, y me hace pensar que en Santo Domingo Este deberíamos tener a un diputado o una diputada como José Horacio. Buenos días, José. Muy buenos días, Angeli, querida, Altagracia, todo este equipo de Sin Maquillaje. Para mí es un gran gusto comenzar este martes aquí el día compartiendo con ustedes. Pues, José, nosotros lo primero que te queremos preguntar, pero mira el caso, es ¿qué te parecen estas declaraciones que hace el senador Iván Lorenzo sobre que la institucionalidad, ¿cómo es la seguridad jurídica de la República Dominicana se ve afectada porque aquí se están tomando medidas en contra de la corrupción y la impunidad? A mí me dio casi que vergüenza ajena ver esas declaraciones del senador. Bueno, yo creo que hay muchos otros temas por los cuales puede ser que, turistas no quieran venir a la República Dominicana o extranjeros no quieran invertir en la República Dominicana. La lucha contra la corrupción no me parece una de esas. Es todo lo contrario. Los altos niveles de corrupción que ha llegado a experimentar el Estado dominicano son una traba y un obstáculo para la inversión extranjera, porque eso eleva todos los costos. Cuando un inversionista extranjero quiere invertir en la República Dominicana y se encuentra que para cada permiso, para cada autorización, tiene que pagar un peaje extra, sí, sobornar, se le cobra algo extra, entonces eso es un desincentivo para invertir aquí en el país, porque además, cuando viene quizás el cambio de gobierno, pues entonces ahora hay que mojar la mano al nuevo. Es lo que evade o evita que República Dominicana reciba inversión extranjera es justamente los altos niveles de corrupción que experimentó el país. Y qué bueno que se está haciendo justicia. Al revés, que eso sí lo hay incentivo para atraer inversores a la República Dominicana, porque sabemos que tú puedes denunciar y va a haber un fiscal que recibe esa denuncia, investigue y sancione al funcionario público que excede sus funciones y busca ese cargo para hacerse rico. Ya se tiene, como se decía en Marcha Verde, se tiene que acabar esa costumbre de robar. No, y hay algo que quiero añadir a eso que dice José Horacio, que la inseguridad jurídica era tal en la República Dominicana que la estructura de Odebrecht de sobornos, ellos se sentaron, los jefes de Odebrecht dijeron, ¿para dónde vamos a mover el entramado de corrupción? Porque ya no están pisando los talones en Miami. Y entre todos los países, que eran más de 13, dijeron, no, pero lo mejor que hay en República Dominicana, señores, le ha salido tan bien que en todos los países Odebrecht de una forma u otra salió, no le dieron obras, tuvo que pagar un dinero, y aquí hasta la gracia se le dio y se le siguió contratando y se siguió haciendo todo porque la inseguridad, o sea, el tipo jurídico que había en la República Dominicana le permite eso y más. Y se les exoneró de cualquier tipo de responsabilidad penal, con el compromiso de que ellos iban a aportar las informaciones que permitieran elaborar expedientes sólidos para sancionar entonces a sus corruptos locales. Y entonces lo que tenemos es un expediente sumamente débil que ninguna persona tiene ninguna expectativa de que vaya a terminar en buen puerto, lamentablemente. Entonces, eso es parte de ese entramado de complicidad entre el gobierno saliente y los gobiernos anteriores que también pactaron contratos corruptos con Odebrecht y esa empresa corrupta que debió haber sido sancionada también en la República Dominicana y debió formar parte de sus directivos, debieron formar parte de esta acusación que cursa en este momento en el Ministerio Público, en la justicia dominicana elevada por el Ministerio Público para hacer justicia con relación a ese caso. José Horacio, buen día. Me gustaría saber algo respecto de la ley de extinción de dominio, por dónde anda, y quizás sacar ese compromiso contigo de que asumas quizás una especie de veeduría general, de informar a la población, una población sobre todo la que votó por ti, que está muy interesada de
Ahora sí me escucha. Te decía que por dónde anda, que es de la ley de extinción de dominio, y si te atreverías a tomar una especie de vocería, digamos, de un observatorio de la trazabilidad de por dónde anda, en qué está parado y por qué. Una legislación como la ley de extinción de dominio, que muchos de los que votaron por ti, pues yo sé que te lo van a agradecer. Esa ley está cursando actualmente en el Senado de la República. Algo que a veces mucha gente no entiende es que nosotros tenemos un Congreso bicameral y que el trabajo de cada cámara es totalmente independiente uno de otro. Hay momentos particulares en los que, bueno, en este caso se conformó una comisión bicameral para estudiar ese proyecto de ley y aunque cursa en el Senado, la comisión es bicameral. Nosotros como Alianza País solicitamos pertenecer a esa comisión bicameral y tener un integrante. Nosotros tenemos 2 diputados y como bloque pedimos que esa ley es tan importante para nosotros que nos interesaba tener uno de nuestros integrantes de nuestro bloque que formara parte de esa comisión bicameral. No fue así, lamentablemente. Esa es una de las desventajas de contar con un bloque minoritario, que no se tiene derecho a formar parte de todas las comisiones. Para eso habría que tener mínimo 12 o 13 diputados, porque eso sí te daría derecho a toda comisión que se forme, tener un integrante de 15 en esa comisión. En este caso no pudimos, pero como tú dices, Giovanni, esa es una ley que es prioritaria para nosotros. Ya perimió por falta de voluntad política. Esa ley había sido aprobada en el periodo constitucional anterior, justamente en el Senado de la República, y cuando pasó a la Cámara de Diputados, se violaron los procedimientos. La Constitución establece, para evitar su aprobación y su eventual aprobación, la Constitución establece que cuando una Cámara aprueba un proyecto de ley en 2 lecturas, cuando se lo remite a la otra Cámara, eso está en la Constitución, que pocas partes del procedimiento legislativo están en la Constitución, la mayoría también establecidas reglamentarias, pero ese detalle lo dice la Constitución. La Cámara que recibe la ley, que ha sido aprobada en 2 lecturas por la otra, está obligada a colocarla en la agenda, en la siguiente orden del día, en la orden del día de la siguiente sesión. Y pasaron más de 6 meses y venció la legislatura y por lo tanto el proyecto murió. ¿Eso fue cuándo, José Horacio? ¿Cómo? ¿Eso fue cuándo? ¿Quién dejó pasar más de 6 meses? Bueno, primero no se colocó en agenda en la gestión anterior, la última legislatura del periodo constitucional anterior, en la cual era el presidente de la Cámara, Camacho, que o sea, en esa gestión se debió haber colocado en la siguiente orden del día, pero pasaron 6 meses de la siguiente legislatura, ya en la que yo era diputado, encabezada por Pacheco, y entonces perimió a finales de febrero. Como la legislatura se extendió por el estado de emergencia hasta el 26 de febrero, ahí perimió. Entonces, entiendo todo. Ni Camacho ni Pacheco se dieron cuenta de que esa ley estaba ahí. En un momento, incluso yo recuerdo que en una de las reuniones de la comisión coordinadora donde se elabora la agenda en la que yo formo parte, estamos hablando de por ahí por noviembre, yo llamé la atención y yo dije, miren, esta ley llegó del Senado en el periodo anterior, nosotros tenemos que colocarla en agenda para que sea conocida. Pero ahí las decisiones se toman por mayoría. Y yo fui el único que apoyé esa. Dije, bueno, vamos a analizarlo, vamos a ver si para la siguiente o la siguiente sesión. Y así se fue postergando, finalmente perimió. Pero yo creo que ahora hay voluntad política. Nosotros estuvimos trabajando en un taller de trabajo, los voceros, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en una reunión con el Poder Ejecutivo. Y bueno, yo percibo que en esta ocasión hay la voluntad política de que se apruebe. Yo lamento que no nos incluyeran a Alianza País en esa comisión bicameral, pero de todas maneras nosotros estaremos dando seguimiento al tema. Y está en un momento en el que se está trabajando. O sea, ya no está dormida como lo estuvo en la primera legislatura de este periodo constitucional, sino que ya sí, al integrarse esa comisión bicameral, eso es favorable porque ya la mitad del trabajo está avanzado. En esta ocasión ya no hay que esperar que se conforme cuando llegue a la Cámara una comisión, sino que luego que el Senado lo apruebe, ya hay el informe que se rinde, también vale para la Cámara de Diputados. Entonces eso acorta mucho los procesos. Por lo tanto, yo creo que será favorable y nosotros estamos ahí vigilantes de que esa ley, bueno, llegue a buen término. ¿Por qué tú dices que en este momento hay voluntad política? Porque percibo que desde el Poder Ejecutivo hay el interés de que esa ley sea aprobada. Y algo que yo he aprendido en este primer año como diputado es que para que algo se convierta en ley es muy difícil que se logre si existe una oposición por parte del Ejecutivo. Ahí mismo se frena. Y yo lo he visto en muchos proyectos de ley que han comenzado con buen ánimo
y que de repente se paralizan y uno no sabe por qué. Y puedo poner 2 ejemplos. Como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, íbamos muy entusiasmados estudiando el proyecto de ley de aguas de la República Dominicana, y después de varias semanas, de varias reuniones por semana, de lectura del proyecto, comparando 2 versiones que teníamos, se paralizó el trabajo. Y de hace meses no nos volvieron a convocar más nunca para seguir conociendo ese proyecto. Algo lo paró, algo lo frenó en el camino. Yo tengo que leer, espérate, yo tengo que leer que al gobierno no le interesa ese proyecto. El de aguas, por lo menos la versión que estaba depositada en la Cámara de Diputados no le interesaba, porque por algo se frenaron los trabajos. Y lo mismo con el proyecto de ley, que en un principio yo creo que pequé hasta de ingenuo, creí que había esa voluntad de que fuera aprobado, pero de repente más nunca se siguió conociendo y va a perimir ahora, que es el proyecto de ley que declara Loma Miranda como parque natural. Así es como está tipificado. Esa es una de las modalidades de área protegida que está en la Ley General de Áreas Protegidas, la de parque natural. Y eso llevaba un buen ritmo y se leyó el proyecto en la comisión, pero se quedaron de hacer vistas públicas, se quedaron de que no íbamos a hacer un descenso a la zona y no se hizo. Y eso al final, tú te das cuenta que es porque no hay la voluntad de que eso se apruebe. Déjame hacerte una pregunta pendeja, porque la gente que está en el chat no es teórico de la NASA. Eso se pierde ahí porque el presidente, ¿quién decide lo que se pone en la agenda? ¿Cómo se decide? Ya la comisión está apoderada, porque lo que se pone en la agenda del pleno pasa a una comisión. Lo que se pone en la agenda del pleno lo decide la comisión coordinadora encabezada por el presidente de la Cámara. Y ahí participamos todos los voceros, pero la comisión coordinadora tiene 12 integrantes. Los 4 miembros del bufete directivo, que son del partido oficialista, más el vocero del partido oficialista. Y también lo reciben, lo conforman los voceros de todas las bancadas. Y en este momento hay 8 bloques partidarios en la Cámara de Diputados, o sea que vemos 8 voceros. Ahí se elige la agenda del pleno, ya eso va a comisión, pero entonces todos esos proyectos que yo estoy mencionando están en comisión. El de aguas, el de Loma Miranda, el de cambio climático están en comisión. Pero luego que si pasan 2 legislaturas y la comisión no rinde informe, el proyecto muere, el proyecto perime. Entonces una forma de dejar morir los proyectos es tú lo mandas a la comisión y la comisión duerme en el sueño eterno. Y tú te das cuenta cuando hay voluntad política de aprobar un proyecto, se forza que la comisión lo conozca y rinde informe y lo mande al pleno. Y yo pongo el ejemplo de la ley de matrimonio para prohibir el matrimonio infantil, que fue de mi autoría. Esa ley yo la deposité en septiembre y ya en octubre, a finales de noviembre, la comisión estaba siendo presionada y se rindió un informe, a pesar de que originalmente había trabajo para conseguir quizá el consenso de que esa ley se pudiera rendir un informe favorable. Se logró. ¿Y qué yo vi? Bueno, vino la voluntad política del Poder Ejecutivo, que asumió ese proyecto como suyo, era de mi autoría, pero dijo, no, yo lo asumo. Y eso permitió, o sea, le allanó el camino y le abrió paso para que ese proyecto sea aprobado. ¿Y por qué? José Horacio, pero lo que tú me estás diciendo es que en el tema de las 3 causales no jugaron boca. Dame un break, Angeli. Porque lo que José Horacio me está diciendo, yo lo he dejado que se explaye, ¿no? Giovanni, yo estoy sacando la misma conclusión. Sí, no, porque no jugaron coca. Donde digo Diego, ay, no fui yo, el Congreso es independiente. Explica bien eso, José Horacio, tú sabes. Pregunté ahora mismo también, Giovanni, justo con esa pregunta, que por qué, si en ese momento pasó esta ley, ¿por qué no pasó lo mismo con las 3 causales? Mira, yo fui testigo con el caso de la ley, de esa ley de mi autoría el matrimonio, contra el matrimonio infantil, de que ahí no habían los votos para aprobar esa ley como estaba. Y yo fui testigo de cómo el Poder Ejecutivo ejerció su liderazgo para persuadir a sus diputados, que eran mayoría en la Comisión de Justicia, para que se rindiera un informe favorable y esa ley pueda ser aprobada. Y eso se expresó de una manera en la que el propio presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, fue a la Comisión de Justicia y él estuvo presente en la reunión que se reunió el informe favorable ese día. Había una voluntad política de parte del gobierno que permitió que el Congreso allanara el camino en el Congreso para que eso pueda ser aprobado. En esta ocasión, yo percibo que con relación al proyecto de ley de extinción de dominio, que fue por ahí donde comenzamos, el hecho de conformar una comisión bicameral y de que esa comisión bicameral esté trabajando en el ritmo que lleva, me dice a mí, yo percibo que hay esa voluntad política y que entonces podrá ser aprobada esa ley en esta ocasión. Entonces, nosotros de todas maneras vamos a estar ahí trabajando y vigilando, no formamos parte de la comisión. Yo confieso que no he podido ir a los trabajos, o sea, ustedes no se imaginan, para quien va a asumir su rol con responsabilidad y seriedad, la carga de trabajo. Ayer, por ejemplo, se reunían 23
comisiones en un solo día en la Cámara de Diputados. Y de esas yo pertenecía a 4. O sea, eso, si yo, y esas son las que yo tengo que ir, porque de esas que me rinden cuenta de si yo asisto, si no asisto y las contribuciones que yo hago. Entonces eso me impide a veces poder ir a otras que me gustaría hacer algún aporte, pero que yo no soy miembro y no puedo priorizar. En algunas ocasiones lo he hecho, pero a veces no tengo el tiempo de hacerlo. Y se reúnen, o sea, por ejemplo, ayer yo estaba en Medio Ambiente, en Justicia, en Ordenamiento Territorial, que es una comisión especial bicameral, y en la comisión coordinadora. Y cada una de estas reuniones duran 2 horas. Cuando yo vengo a ver, yo estoy desde las 9 de la mañana hasta las 5:30, 6 de la tarde en el Congreso y no pude ir a ninguna otra de la que yo no fuera miembro. Pero tenemos el interés y estamos viendo cómo bloque nos distribuimos para poder participar como invitados, que tenemos derecho a participar con derecho a voz en la comisión bicameral que está estudiando la ley de extinción de dominio, porque es un tema prioritario, sin duda. Una pregunta, José Horacio. Ya tú nos dijiste que no hubo la misma intención de parte ni de la misma Cámara ni del Ejecutivo con relación al tema de las 3 causales. ¿Se notó la diferencia entre una ley y otra de cómo se Claro, apoyaron? en esta ocasión, en el caso del Código Penal, la línea era, incluso para los diputados del PRM que estaban a favor de las causales, la línea era que tenían que votar a favor del código aunque no las incluyeran. Le dieron libertad para votar según su criterio en cuanto a el informe disidente que nosotros presentamos, que planteaba la inclusión de las causales. Entonces ahí se vieron reflejados los diputados del PRM que estaban a favor de las causales, votaron a favor de las causales, pero luego tenían línea de votar por el código aunque no las incluyera. Y eso yo lo vi. O sea, el único diputado del PRM, bueno, en la primera lectura hubo 2 que votaron en contra del código porque estaban firmes con las causales, que fueron Tonti Rutinelli y Santiago Vilorio. Ya de cara a la segunda lectura se mantuvo firme Santiago Vilorio, pero había muchos diputados que no estaban de acuerdo con necesariamente con el código porque estaban de acuerdo con las causales y la línea del PRM era votar a favor del código. Una pregunta, y ahí eso fue una línea. Una línea totalmente. Del 1 al 10, ¿qué tanto tú que estás en la Cámara de Diputados se parece la Cámara de Diputados a la sociedad dominicana que tenemos, siendo el 10 la mayor cantidad y siendo 1 la menor cantidad? ¿Qué tanto se parece la Cámara de Diputados al pueblo dominicano, según tu parecer? Mira, yo no te podría decir un número. Yo creo que la Cámara de Diputados es muy diversa, como también es diversa la sociedad dominicana, pero yo creo que la representación política que tenemos en la Cámara es proporcionalmente mucho más conservadora que lo es la sociedad. Yo creo que hay una disonancia, hay una discrepancia. Yo creo que no refleja incluso los cambios generacionales que ya se ven reflejados en el padrón electoral. A mí me llamaba mucho la atención como muchos colegas diputados, cuando yo llegué ese día con un pañuelo verde en el cuello, me dijeron incluso, déjame hacerme una foto contigo para mandársela a mi hija, que está apoyando las causales, aunque ellos no. Entonces ahí se ve como esa disonancia también generacional, donde hay una generación quizás más adulta que no representa a las generaciones más jóvenes que están muy claros en cuanto a los temas de derechos. Pero no te apures, José Horacio, porque si hay algo que va a pasar, Giovanni ya está haciendo una factura. No, yo la tengo. Giovanni está haciéndole una factura, dijo ahorita que le estaba haciendo una factura a Manuel Jiménez, pero yo tengo mi lista de facturas. Militantemente. Que Pacheco diga que él se va a intentar reelegir, yo me voy a sentar a hacerle campaña en contra. Es que más hay diputados antiderechos que son más activos en el ejercicio de su rol de antiderechos. José Horacio, hay un tema que también es importante, igual que la ley de extinción de dominio. Yo sé que tú te vas a tener que volver, ¿ves? Porque nosotros quizás deberíamos estar hablando de algunas de tus iniciativas, pero la gente también quiere saber, por ejemplo, el tema de las interpelaciones, de investigaciones, comisiones especiales, el rol de fiscalización del Congreso. ¿En qué andan con eso? Yo creo que esa es una de las principales debilidades del Congreso Nacional. Se hace muy poco trabajo de fiscalización y no es lo que lo digo yo. Ayer justamente en la Comisión de Justicia, un colega diputado de Atomayor, el mismo Santiago Vilorio que yo mencioné, señalaba eso y decía, nosotros tenemos que asumir con más compromiso y seriedad nuestro trabajo de fiscalización. Yo creo que el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, ha prometido una nueva ola de reformas tendentes a la modernización del Congreso, que él fue quien auspició la primera ola de reforma de modernización del Congreso en el año 2003, y yo creo que se avanzó mucho en ese momento, y ahora se ha prometido una nueva ola de reformas. Y yo creo pero que ven acá, repetemos. ¿Y el presupuesto de esta ola no se convierte en un tsunami? No, pero lo digo porque creo que en este momento, cuando hablamos de modernización del Estado, tiene que haber un departamento, así como hay un departamento de representación en la Cámara de Diputados,
y hay un departamento de comisiones que nos apoya en el trabajo legislativo y una oficina técnica de revisión legislativa, yo creo que tiene que haber un sólido departamento que apoye a los diputados en la tarea de fiscalizar. Y por eso, claro. Sí, es una realidad. Una dirección o un departamento dentro de la Cámara que esté enfocado en apoyar a los diputados en esa tarea. Y por eso menciono esa promesa de Pacheco, que yo la digo por acá, porque confío y apuesto a que la impulsará. Nosotros necesitamos un apoyo de un cuerpo técnico especializado apoyando a los diputados en el rol fiscalizador. Porque con el equipito que tenemos, de verdad, que si yo les cuento, no nos permite, o sea, hay que hacer un esfuerzo extraordinario con lo poco que uno tiene para poder asumir esas tareas que además se hacen en colectivo. Entonces no hay esa práctica, no hay esa cultura, no hay esa tradición, y hacerlo desde cero, sin esa tradición, cuesta arriba, y es lo que yo he encontrado. Entonces, de las tres roles que tiene un legislador, de proponer, fiscalizar y representar, ¿cuál es la que más se cumple? Yo creo que la más débil es la de fiscalizar. O sea, la más débil es fiscalizar. Sí, el rol más débil, y aún uno con el interés de hacerlo se encuentra con pocas herramientas para poder llevarlo a cabo. Hay una ley pendiente de fiscalización y control político que yo pienso que de alguna manera va a fortalecer ese poder del poder legislativo para fiscalizar, pero también hay no hay que esperar que haya una ley. O sea, si hay voluntad política, nosotros podemos tener un cuerpo técnico que apoye a los diputados ejerciendo ese rol y esa función. Pero yo quería escucharte, Altagracia, que tú decías, vamos a respetarnos, vamos a seguir. Vamos a respetarnos. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Pacheco va a liderar un proceso de modernización si Pacheco le ha metido a uno, o ustedes los legisladores, gato por liebre con el código? Si Pacheco es una persona que no cree en los derechos, si Pacheco no cree que a mí hay que respetarme, si Pacheco cree que a los militares hay que darle un tratamiento especial, ¿cómo él va a liderar un proceso de modernización de una Cámara? Nosotros estamos ahí y votamos en contra del código, y tú sabes que hicimos el trabajo para que ese código fuera mejor de lo que fue. Yo creo que es un código que pudo haber sido bueno, y sobre todo a última hora se llevaron de encuentro, incorporaron muchísimos retrocesos sustanciales en materia de derechos humanos que no pueden hacerlo llamar un código moderno, jamás. Pero bueno, nosotros tenemos un liderazgo en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, que está encabezado por el presidente de la Cámara, y yo estoy diciendo aquí, públicamente cosas que he hablado con él en privado, precisamente para comprometerlo, porque espero. José Horacio, te estás graduando de la diplomacia parlamentaria, así debe ser, debemos mostrar calidad a los jóvenes. Pero, José Horacio, yo quiero que tú nos digas algo, porque ya estamos casi en la recta final, y Altagracia lo mencionó de soslayo. Pero y esto de la jurisdicción militar, o sea, que quiere decir que los mismos que estaban robando, que los mismos que expoliaban la nómina, que los mismos guardias que tenían 60 sueldos, se van a conocer ellos mismos sus faltas penales, cuando ni siquiera disciplinariamente ellos pudieron tener control. ¿Cómo se puede controlar el ratón? Cabildeo para que eso se diera. Yo vi un muy fuerte cabildeo, y a mí me sorprendió que al final se pudiera incluir, porque inicialmente, cuando eso se planteó en un principio, yo percibí un amplio rechazo, y me sorprendió cómo luego se giró la balanza, pero hubo un fuerte cabildeo de parte del Ministerio de Defensa, e incluso de parte de algunos legisladores que asumieron ese tema como propio, y algún ex legislador que estuvo por allá también promoviendo eso. Y me sorprendió que en verdad en eso se pudiera inclinar la balanza, porque originalmente yo sentía ahí que era desfavorable la correlación de fuerzas en ese sentido, y finalmente se coloca. En las tres causales sí no se inclina. Angeli, todo tuyo. Todo tuyo. Mira, José Horacio, en algún momento en tu función de legislador, tú has dicho, ¿en dónde fue que yo me metí? Y me gustaría saber qué se discutía, si eso pasó en la Cámara. Sí, yo lo he sentido en más de una discusión, pero en el que sí, que tú digas, Dios mío, ¿y qué fue lo que yo hice? Es que yo no lo he pensado de esa manera. Yo no lo he pensado, ¿qué fue lo que yo hice que yo aquí? Yo lo que he pensado es, wow, ¿cuánta gente necesitamos traer para acá? Como tú, Angeli, como Altagracia Salazar, que nos tenemos que llevar para ese Congreso para que aquí se construya una nueva mayoría política que vaya a trabajar
con otro cerebro. Entonces, allá ¿cuál fue adentro. ese día de frustración mayor que tuvo José Horacio? Que diga, Dios mío, pero es que nosotros tenemos Mira, que buscar el la día de forma. mayor frustración fue, estábamos en el Hotel Catalonia, la Comisión de Justicia, ya en la fase final de rendir informe para el Código Penal, una larga jornada de trabajo, y salimos a una reunión hasta tarde, porque, bueno, se decidió hacer allá porque a veces en el Congreso hay muchas interrupciones y uno no se puede concentrar de lleno en el tema, y como ya teníamos que salir del código, hicimos una especie de retirada. Bueno, era solo un día, pero estábamos ahí retirados como no privados. Y, y ese último debate yo dije, bueno, pero ¿y será que yo soy un extraterrestre? ¿Será que nada? O sea, como que me sentí muy solo, me sentí muy... me sentí como que yo era una cosa extraña, y solo en cuanto a las ideas que para mí me parecían tan sensatas y que nadie se hacía eco de ellas. Aún yo sabiendo por dentro que muchos en verdad la compartían, pero que te dejaban solo defendiéndolas y no votaban acorde con quizás las ideas que tenían. Y, o sea, eso me afectó incluso hasta emocionalmente. Pero no te preocupes. Pero yo lo que salí de ahí fue con la convicción de que nos hace falta mucha más buena política, seguir creciendo, de que es posible. Yo tengo mucha esperanza porque yo logré ganar luego de que mucha gente me decía que era imposible que yo ganara. Entonces yo creo que así como mucha gente cree que es imposible que cambiemos esa correlación de fuerza en el Congreso, yo creo que sí es posible, pero requiere mucho trabajo, requiere muchos esfuerzos. Nosotros no podemos ver en ejemplos de países como Chile, donde un grupo de jóvenes que lideraron el movimiento social por una educación digna, luego de ser protagonistas de ese proceso, pasaron a la política y alcanzaron 4 escaños en el 2014. Y hoy en día uno de esos diputados que ganó como independiente con 20 y pico de años es candidato a la presidencia de Chile 8 años después, con apenas 35 años y con una votación de más de 1 millón de votos en las primarias. Entonces uno ve ese ejemplo y dice, bueno, eso fue un proceso protagonizado por una nueva generación de políticos progresistas, y que han hecho un trabajo extraordinario y que han hecho política en las calles con la gente y que han permitido pronto quizá cambiar el destino de ese país. Sí. Allá se han hecho 3 entregas del 10% de las AFP y hay un proceso de reforma que da gusto y que para mí sirve de ejemplo, y en el que nosotros tenemos que ver nuestra generación, Angeli. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Sé que me tengo que despedir. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Y que sepas que no estás solo. Solamente tienes una sola sociedad entera que te apoya en esas aseveraciones que tú haces en el Congreso. Y lamentablemente eres tú, pero personas como tú, como Antonio Taveras y un par que hacen la función de voz de la sociedad, nos hace sentir todos los días orgullosos. Así que ya ustedes saben, muchas gracias por la sintonía y nos vemos mañana por Sin Maquillajes ni Cuentos.